que va a demorar un par de minutos en prender. Y la otra propuesta que les quiero hacer es de que, dado que la cantidad de información que les voy a proporcionar pues solamente se va a reducir, dado que no voy a dar la parte de Chagas, es preguntarles si quieren que nos brinquemos la parte del receso, de tal forma que la doctora Meave también pueda dar su plática y podamos salir esencialmente una hora más temprano, ¿no? Sé que es ya sábado, llevamos ya mucho tiempo aquí y pues hay mucho Cancún que visitar posiblemente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el caso que les comentaba. Es un caso muy sencillo, muy rápido, pero que nuevamente demuestra el poder de la imagen multimodal, sobre todo en la radiología cardíaca. Perdón, es que se descargó la computadora por completo. En lo que prende, ¿alguna otra duda o pregunta? Ya merito, ¿verdad? Sí, es que se quedó de veras sin batería. Gracias. Ok. Voy a empezar nada más con este caso, que posiblemente complemente la información que nos acaba de proporcionar el doctor Marco. Ok. Entonces, vamos a ver, este es un caso de una mujer de 33 años. Ella es obesa, tiene algunos antecedentes positivos para enfermedad cardiovascular. No tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular, no es diabética, no es hipertensa, no tiene colesterol elevado, esencialmente sí es un poquito llenita, no hace mucho ejercicio y se presenta a la zona de urgencias, al área de urgencias por dolor torácico que se cataloga como típico. Ella tuvo antecedente de un cuadro diarreico aproximadamente 48 horas antes del dolor torácico, que se autolimitó, tuvo algo de malestar general, y al momento en que llegó al área de urgencias, presentó elevación de troponinas en un rango extremadamente bajo, así como cambios en el electrocardiograma, tuvo algunos cambios en el ST. Entonces, se le hizo esta resonancia magnética, en donde si siguieron la charla del doctor Francone, pueden más o menos ver qué es lo que piensan ustedes. Entonces, nuevamente, en el recuadro superior del lado izquierdo, ustedes pueden ver una imagen en T2. Recuerden que esta es la imagen T2 STIR para evaluación de edema. Las imágenes de realce tardío, se hizo un protocolo perfusorio en este paciente. Las imágenes en cine eco de gradiente, en un Fiesta, un gradiente balanceado, tanto en el eje corto como en el eje 4 cámaras. No traigo la diapositiva de las preguntas, era, repito, una parte de la sección de miocarditis la que quería revisar también su servidor con ustedes, y yo les haría la pregunta, ¿quiénes pensarían que este paciente efectivamente tiene miocarditis? Y en caso de que no fuese miocarditis lo de esta paciente, vuelvo a repetir el cuadro clínico, es dolor torácico típico, elevación enzimática, muy discreta, con cambios electrocardiográficos, en un paciente esencialmente con prácticamente nulidad de factores de riesgo cardiovascular y un cuadro diarreico. ¿Okay? Entonces, esencialmente a lo que va la pregunta es si pensarían que esto efectivamente es compatible con miocarditis o habría que considerar algún otro diagnóstico. Entonces, somos muy pocas personas acá, pero ¿quién pensaría que efectivamente puede ser miocarditis esto? ¿No? ¿Algún otro diagnóstico diferente a miocarditis? Exactamente. Entonces, el realce es subendocárdico, incluso posiblemente transmural, ¿no? Muy pequeñito, aquí en la pared lateral.
Y la imagen de edema también es francamente hiperintensa y de tipo subendocárdico. Bueno, este estudio fue leído fuera del instituto y nos pidieron a nosotros una segunda opinión. Manejaron esto como si fuera miocarditis. Sin embargo, cuando revisamos la imagen dijimos, no, posiblemente esta paciente no era miocarditis esto. Estaban un poco reacios a considerar meter a esta paciente a cateterismo. Entonces les sugerimos que esta paciente se hiciera una tomografía computada. Entonces la tomografía computada se las voy a enseñar. Lo voy a dejar correr un momentito y me dicen qué opinan. Es nuevamente tratando de enfatizar el valor de la imagen multimodal, ¿no? La imagen multimodal no invasiva. Déjame lo pongo en cine. Perdone. Ok. Entonces, ahí va. Va a estar no en bucle, pero va a estar enfrente y atrás, enfrente y atrás. Esta es la tomografía cardíaca. Ok. A ver si hay algo que les llame la atención. Voy a dejar correr un par de veces. Ok. Y posiblemente algunos de ustedes ya identificaron dónde puede haber algo de sospecho en este paciente. Se los voy a resumir. Pues las imágenes volumétricas en general pues dan un panorama muy desde afuera nada más de por dónde va la cosa, pero definitivamente ahí donde está el círculo, esta paciente era isquémica. ¿Okay? Entonces es una paciente algo similar al caso que mostraba el doctor Francone, en donde no se tienen que a veces casar únicamente con parte de la información, sino realmente hacer un análisis completo, multiparamétrico. Esa es una de las grandes virtudes que tiene la resonancia magnética. Y aunque la historia oriente mucho, porque es una mujer joven, que no tiene esencialmente factores de riesgo, que tuvo un cuadro diarreico, que tuvo una elevación muy discreta de troponinas, que no tuvo en el seguimiento de la curva enzimática una elevación mayor, definitivamente no se tiene que sesgar por eso, y aquí creo que fue muy contundente justamente el patrón que tuvo de comportamiento, el gadolinio y la imagen de edema. ¿Hecho? Entonces, nada más para que, como dicen los americanos, no se confíen, no hagan goofing con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a parar aquí la parte del taller, ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco de lo que nos va a competir en los próximos minutos. Vamos a hablar un poquito de Chagas. Entonces, el Chagas también es conocido como tripanosomiasis americana. Es una zoonosis que se transmite a través de estos insectos, que son hematófagos, o pues obviamente a través de sangre contaminada. La enfermedad fue descrita por el doctor Carlos Chagas, brasileño, y el nombre justamente del parásito se lo concedió a quien fue su mentor, el doctor Osvaldo Cruz. Es por eso que se llama Trypanosoma cruzi. El doctor Chagas es un cuate que es extraordinario en cuanto a lo que fue como médico, porque el doctor Chagas tuvo la capacidad de ser de las pocas personas que en un proceso infeccioso fue capaz de hacer la descripción de cabo a rabo en relación a la enfermedad. O sea, para empezar, encontró que era lo anormal de los pacientes, sospechó que era de origen infeccioso, identificó el vector e identificó el parásito. Y eso, pues prácticamente muy pocas personas realmente se pueden ufanar de haberlo hecho, y el doctor Chagas es posiblemente el único latinoamericano que lo ha logrado. ¿Cuál es la distribución geográfica de la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad 100% de localización geográfica, pero el gran cuestionamiento que empieza a jugar justamente ahora, pues obviamente es resultado de la globalización. Entonces, entre las cosas migratorias, entre las cosas obviamente de turismo, y la verdad es que se ha globalizado también, de tal forma que cuando ustedes revisan ese mapa, en este caso lo tomé de la página de la CDC, ustedes pueden identificar que efectivamente, pues obviamente toda Latinoamérica, todos los países que estamos representados aquí en el CIR, tenemos una alta incidencia, en pocas palabras, de enfermedad chagásica, pero ya empieza a ser más prevalente en otras latitudes.
¿ok? De tal forma que, por ejemplo, en los Estados Unidos se tiene una estimación de que aproximadamente 300,000 personas se encuentran infectadas y la mayoría de este tipo de infecciones son a través de gente que viaja de turismo, regresa, dona sangre y resulta que la sangre está contaminada o eventualmente resultado obviamente del fenómeno migratorio bien conocido. No me voy a detener en la parte del ciclo de vida, pero platicando un poco acerca de las formas de la enfermedad también puede tener 3 fases. Una fase aguda, que clásicamente cursa con una respuesta inflamatoria. Cuando involucra el corazón, obviamente puede ser miocarditis. Una fase indeterminada, que es como una fase de honeymoon, de luna de miel, en donde pasan desapercibidos. La mayoría de los pacientes están libres de síntomas, pero ya en ese momento obviamente las pruebas serológicas son positivas. Y la parte más importante y más frecuente en la presentación de Chagas desde el punto de vista cardiovascular, pues obviamente es la fase crónica, que es la que eventualmente hasta el 60% de los pacientes pueden llegar a desarrollar. Como yo les comentaba, pues van a tener algunos síntomas generales, la fase aguda. Ustedes pues obviamente reconocen esto de la Escuela de Medicina, los famosos signos de la Romaña, o el chagoma, que es justamente ese proceso inflamatorio agudo, típicamente alrededor de los ojos. Y como les comentaba, la miopericarditis la verdad es que algo bastante infrecuente. Entonces, este tipo de pacientes generalmente no llegan a ser evaluados por el cardiólogo y por ende tampoco requieren imagen cardíaca. Y la fase crónica, lo más frecuente, justamente del involucro, si bien aquí les muestro una imagen de un megacolon, la verdad es que la parte más frecuente de todas es la cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para establecer el diagnóstico de los pacientes que tienen Chagas? Lo primero, y esto es lo más importante, es que se tiene que tener un alto índice de sospecha, porque como veremos a continuación, las imágenes no necesariamente son representativas, ni en muchas ocasiones ni siquiera son orientadoras a que Chagas puede ser la causa subyacente del problema. ¿Y a qué me refiero con que se tiene que tener sospecha? A 2 puntos en particular, que generalmente el paciente tenga o provenga de un área endémica, y segundo, que el tipo de afectación le estemos observando generalmente en gente relativamente joven. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior justamente de esa aseveración de adulto joven, es aquellos pacientes jóvenes que se presentan con cardiomiopatía dilatada o que tienen aneurismas ventriculares. Y segundo, pues obviamente se confirma una vez que tienen ustedes la sospecha, pues se pide el análisis serológico, que generalmente se hace por ELISA o inmunofluorescencia, o incluso la visualización directa del parásito en el frotis sanguíneo. Entonces, ¿cuál es el espectro de involucro cardíaco que tiene el Chagas en la forma crónica? Esencialmente son esos 6 puntos. Los pacientes pueden presentarse con problemas de arritmia, alteraciones de la conducción, fenómenos tromboembólicos, falla cardíaca, que es posiblemente una de las cosas más frecuentes junto con el desarrollo de aneurismas, en ese caso dice apicales. En general, la forma de desarrollo del aneurisma en la enfermedad chagásica difiere un poco en la forma llamada sudamericana o brasileña, que generalmente el tipo de aneurisma que vamos a encontrar es apical, de las formas que se localizan más hacia Centroamérica y México. No estoy tan seguro cuál es la razón de esto, pero por lo menos en nuestra experiencia, cuando hemos observado Chagas, el aneurisma que nosotros observamos no necesariamente es del ápice, sino más bien es de la cara inferolateral. ¿Okay? Y finalmente, la última forma es que obviamente secundaria a las taquiarritmias, pues el paciente presente muerte súbita. ¿Cuál es el desarrollo, el curso clínico que tiene este tipo de pacientes? Ustedes lo ven en la parte inferior de la lámina. Entonces son pacientes que vienen pues, completamente asintomáticos o que únicamente en las pruebas electrocardiográficas se identifican ligeras alteraciones completamente inespecíficas. Pero en ese espectro van caminando hasta que pues, obviamente pueden desarrollar muerte súbita y en el inter pues, se vuelven sintomáticos a través de falla cardíaca o taquiarritmias no mortales. Y el camino va, en el caso de la insuficiencia cardíaca, inicialmente por una disfunción diastólica. Posteriormente, la parte de esa complianza ventricular ya va seguida de una alteración mecánica con disfunción sistólica y finalmente las alteraciones de la movilidad con el desarrollo de los aneurismas. Y vean cómo la sobrevida de este tipo de pacientes una vez que desarrolla la falla cardíaca desafortunadamente es muy mala.
en donde aproximadamente solo el 30% de los pacientes van a tener sobrevida a los 30 años y un porcentaje bastante alto va a desarrollar complicaciones. Fisiopatológicamente lo que ocurre en los pacientes que tienen Chagas es que va a haber una parasitosis directa de la fibra miocárdica con una generación obviamente de una respuesta inflamatoria, con fenómenos autoinmunes secundarios y finalmente pues va a haber disfunción endotelial con desarreglo de la microcirculación coronaria, miocitólisis y finalmente fibrosis miocárdica. Esta parte de la disfunción del endotelio es extremadamente importante porque eventualmente uno de los patrones que ustedes van a encontrar y que deben de hacerles sospechar que el paciente tiene Chagas es que el tipo de distribución de las lesiones sigue patrones de tipo coronario. Y es más o menos lo que quiero representar justamente aquí. Entonces, en este triángulo, en donde tienen ustedes la invasión del germen y el desarrollo de la respuesta inflamatoria, eventualmente, pues obviamente esto lleva hacia daño celular, hay denervación, y estos dos mecanismos generan fibrosis, pero en el inter puede haber desarrollo de isquemia, y esa es la parte que no los tiene que justamente confundir. Y clásicamente los desarrollos de enfermedad isquémica ocurren en los territorios limítrofes, algo muy similar a lo que ocurre justamente en el sistema nervioso central. La clasificación, me la voy a brincar esta un poquito. Generalmente se utiliza mucho más esta, que es la clasificación brasileña, pero no lo voy a utilizar mucho. Y ahora sí vamos a entrar a qué es exactamente lo que ustedes buscan por la resonancia magnética. Entonces, en general, son dos grandes grupos de hallazgos en los que se pueden acomodar las manifestaciones por resonancia, por imagen de la enfermedad chagásica cardíaca crónica. Uno, que sea disfunción y dilatación biventricular, y segundo, el desarrollo de aneurismas del ventrículo izquierdo. Entonces, como ha sido comentado aquí en extenso, generalmente el tipo de alteraciones de la movilidad pueden ser alteraciones de la movilidad global, es decir, la totalidad del corazón, o puede tener también alteraciones únicamente focales y segmentarias. Y esto, obviamente, lo que ustedes van a buscar es eventualmente el desarrollo de zonas de fibrosis que sean identificadas en las imágenes de realce tardío. Como les he adelantado, generalmente las áreas de realce van a tener, dependiendo de la geografía, o una distribución apical o inferolateral, y es más o menos característico que el desarrollo de las áreas de fibrosis generalmente que respete al anteroseptum, aunque en realidad lo pueden encontrar en cualquier pared. Entonces vamos a platicar un poquito de esto, y si ustedes revisan lo que les acabo más o menos de explicar, pues la verdad es que es bastante parecida a la cardiopatía isquémica o a la cardiopatía dilatada. En este escenario, pues son los pacientes que ustedes tienen que tener un alto índice de sospecha porque la lesión finalmente es exactamente similar a la miocardiopatía dilatada o a la isquémica, pero ustedes tienen que sospechar la enfermedad y pedir el análisis serológico. ¿Cuáles son las cosas de las que depende la sobrevida? Definitivamente la fracción de expulsión, ¿no? La fracción de expulsión sigue siendo esa métrica, ese parámetro que es extremadamente poderoso y que justamente también en la miocardiopatía chagásica sigue siendo el determinante mayor de lo cual va a depender la sobrevida de los pacientes. Esto es más o menos lo que les explicaba en la diapositiva, dos diapositivas atrás, cuál es la distribución que tienen justamente los segmentos con las áreas de alteración de la movilidad o que tienen también zonas de fibrosis con acúmulo de gadolinio en las imágenes de realce tardío. Generalmente la mayor experiencia que se tiene en enfermedad chagásica es experiencia brasileña. Y más o menos aquí lo que se hizo es siguiendo el mapa de segmentos de Cerqueira. Ustedes pueden ver que la mayor cantidad de las lesiones o se encuentran en la porción apical o hacia las paredes laterales y sobre todo la inferolateral. Y vean cómo el patrón de reforzamiento tardío en una tercera parte de los casos puede ser de tipo transmural y si ustedes siguen este acomodo justamente de los segmentos entienden por qué puede ser bastante similar a la cardiopatía isquémica en cuanto a su distribución de las áreas de fibrosis. Entonces es extremadamente importante que ustedes tengan un alto índice de sospecha. Nuevamente, bueno, esto me lo voy a brincar, no aporta mucho más. Simplemente recordar que efectivamente pueden tener zonas de distribución orientadoras a que sean isquémicas. Entonces vamos a ver este caso. Es una mujer de 55 años. Ella se presenta por algunas alteraciones del ritmo, tiene falla cardíaca, está en una clase funcional 3. Y lo que ustedes ven, pues es simplemente un paciente que tiene una hipocinesia global,
posiblemente es un poco más acentuado hacia la pared, hacia el tercio apical y al ápex verdadero. Vean cómo pues, la fracción de expulsión de este paciente es definitivamente bastante baja de manera global. Y cuando ustedes ven las imágenes de reforzamiento tardío, pues qué tipo de reforzamiento ustedes en este caso observan, pues es muy llamativo que el gadolinio se está quedando atrapado en la porción intramiocárdica, en este caso, una distribución bastante similar a como se ve en la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es de que ustedes vean este patrón y esto es igual a Chagas, no, obviamente este paciente cuando se hizo el interrogatorio, resulta que la paciente tenía algunos factores de riesgo que se han sospechar que venía de áreas endémicas, este paciente se le pidió serología y la serología fue positiva. Entonces, el patrón no es característico, pero debe ser orientador a que ustedes hagan una exploración adicional. Vamos a platicar ahora sobre los aneurismas del ventrículo izquierdo asociados a la enfermedad chagásica. Los aneurismas clásicamente son del ventrículo izquierdo, es una presentación relativamente frecuente y cuando se desarrolla, eventualmente el paciente se hace sintomático y en su interior pueden desarrollar trombos, como cualquier otro aneurisma. Algo que es relativamente característico y que está descrito es esa morfología también como en acordeón que forma estos pequeñas como fosas, en donde se deforma la cavidad, se amolda o se remodela la porción subendocárdica y le da esa apariencia como corrugada que tiene la cavidad ventricular. Entonces eso es relativamente característico y recuerden que siempre en la imagen cardíaca la forma en que se hace el análisis de las imágenes es hacer una comparación entre la pared, en este caso la pared anterior con la pared inferior, la pared septal con la pared lateral, la anterolateral contra la inferoseptal, es decir, siempre completamente comparando con la pared contralateral. Y en este caso, cuando ustedes ven, por ejemplo, este paciente, ¿qué les llama la atención? Es un hombre de 74 años que tiene una arritmia, tiene falla cardíaca, nuevamente tiene una clase funcional 3 de la New York Heart, y lo que ustedes pueden observar en las imágenes en cine es una alteración definitivamente muy focal, muy segmentaria, en este caso hacia la pared anterolateral e inferolateral en los ejes 4 y 3 cámaras. Definitivamente, vean, si bien este paciente ya tiene hipocinesia global, es mucho más llamativo que la alteración de la movilidad se focalice hacia estas áreas. Nuevamente, si este paciente ustedes le hacen las imágenes de realce tardío y las analizan, dirán, bueno, ¿cómo es posible que no se distinga que este paciente tiene un aneurisma secundario a un infarto? Bueno, pues resulta que este paciente tenía coronarias completamente normales y la serología del paciente fue francamente positiva. Nuevamente, la sospecha debe de prevalecer para que ustedes puedan establecer el diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, es extremadamente importante que para que puedan establecer el diagnóstico diferencial de cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, de miocardiopatía chagásica crónica, se basen en los datos de la historia clínica, tener una completa seguridad de que las arterias coronarias de este paciente no tienen ninguna normalidad. Finalmente, este diagnóstico es un diagnóstico, por así decirlo, de exclusión y conocer cuál es el tipo de reforzamiento tardío que les debe de hacer sospechar que esto puede ser una miocardiopatía chagásica. Cuando ustedes analizan los tipos de patrón que les comentaba que tiene de presentación por imagen la miocardiopatía chagásica, es obvio que entonces el diagnóstico diferencial principal tiene que ser con la miocardiopatía dilatada, ¿ok? Hay algunas formas en que ustedes pueden establecer o una mayor seguridad de que esto más bien se trate de Chagas. Entonces, por ejemplo, si ustedes esta alteración de la dilatación se acompaña de aneurismas, pues es más probable que se trate de Chagas. Si el paciente obviamente tiene datos de involucro en otros sistemas tan característicos como puede ser el megacolon o el megaesófago, pues también tendrían que pensar en que esto es Chagas. Y bueno, desafortunadamente este tipo de pacientes tienen un mucho peor pronóstico. Los pacientes pueden llegar a desarrollar, como también ocurre eso en la miocardiopatía dilatada, taquiarritmias ventriculares, pero también bradiarritmias, y eso depende en gran medida de cuáles son la localización de las áreas de realce tardío. Y en el electrocardiograma también pueden identificarse algunas alteraciones de tipo de bloqueos de rama. A diferencia de lo que ocurre con, que acabamos de desglosar de esta tabla sobre cardiomiopatía chagásica, los pacientes que tienen miocardiopatía idiopática generalmente pueden llegar a tener algún antecedente en cuanto a factores de riesgo que se logren identificar para el desarrollo de esta miocardiopatía o
puede ser también que haya antecedentes familiares que orienten a que esto tenga ese componente. Pero vamos a ver cuáles son otras causas ahora en el segundo grupo de los aneurismas. Entonces, este es extremadamente obvio, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene un gran aneurisma, que marco aquí con el asterisco, extremadamente obvio en la pared inferolateral. Y pues aquí no hay, ahora sí que agua pasa por mi casa, como se dice en México. Si este paciente incluso tiene puentes coronarios, tenía una lesión obviamente obstructiva en la circunfleja, tuvo la necrosis, y obviamente como ustedes pueden ver acá en la tomografía, en los planos axiales, pues tiene la zona del infarto con el aneurisma. Entonces, vuelvo a repetir, en muchas ocasiones es un diagnóstico de exclusión la cardiopatía chagásica. Si tiene una distribución coronaria, pero con enfermedad coronaria, es obvio que esta es la causa subyacente. Otras causas de dilatación ventricular que pueden ser focales, en este caso, ustedes posiblemente ya también lo identificaron. Incluso las características morfológicas de esta dilatación focal son altamente sugestivas de que esto obviamente se trate también de un origen isquémico. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un pseudoaneurisma también de origen isquémico. Entonces, lo que ocurre en este tipo de pacientes es que tienen obstrucción coronaria, se infarta esa zona, pero la zona de infarto se adelgaza tanto la pared que eventualmente se puede llegar a romper la pared miocárdica y eventualmente la zona de ruptura queda contenida por la membrana pericárdica. Entonces, los pseudoaneurismas, que no están compuestos de la totalidad de las paredes del corazón, quedan contenidas por el pericardio y es otro diagnóstico diferencial que ustedes tienen que considerar. Generalmente la forma en que se establece el diagnóstico de pseudoaneurisma y se diferencia de un aneurisma es las características morfológicas. Generalmente tienen un cuello un poco más estrecho, sin embargo, vuelvo a repetir, el antecedente es definitivamente de mucha importancia. El doctor Marco Francone también ya nos platicó de Takotsubo. Este es otro tipo de desarrollo aneurismático, muy característico la balonización apical con hipercontractilidad a nivel de la base. Se tiene que obviamente tener la completa certeza de que las arterias coronarias del paciente no tienen lesión y como bien comentó él, en el estudio de seguimiento tiene que tener recuperación. Otras causas más raras de dilataciones ventriculares pueden ser, por ejemplo, también los pseudoaneurismas postraumáticos, ¿no? Este caso es un caso excepcional. En este caso la paciente recibió una herida por arma de fuego. En su momento se dio el tratamiento emergente, no se identificó que había habido una laceración y al cabo del tiempo, pues obviamente se desarrolló este gran pseudoaneurisma que incluso tuvo una herniación a través de las paredes intercostales hacia la glándula mamaria. De hecho, la forma de presentación de esta paciente fue una masa pulsátil en la región mamaria. Entonces, bueno, obviamente en este caso los antecedentes son extremadamente obvios, pero finalmente tienen que entrar dentro del diagnóstico diferencial de las dilataciones focales. Y por último, no se tiene que dejar de pensar en algunas cosas que son también bastante infrecuentes, pero que se encuentran en el diagnóstico diferencial de las dilataciones focales. Y aquí me refiero en particular a los aneurismas congénitos submitrales. Estos característicamente se encuentran inmediatamente en adyacencia a lo que es el anillo posterior de la válvula mitral. Y si se fijan, es muy similar a los casos que les he enseñado de Chagas y de infartos con aneurismas secundarios a territorio de la arteria circunfleja. Entonces, simplemente tienen que tener siempre en mente que si a la mera hora este paciente se excluye que tiene enfermedad coronaria, se excluye que tampoco tiene enfermedad chagásica, bueno, pues es por así decirlo una forma idiopática que en la mayoría de las ocasiones son de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que llevarse a casa del Chagas cardíaco? Que es una enfermedad que tiene un subdiagnóstico muy importante, pero simplemente por las condiciones de globalización cada vez es más frecuente, viajes, inmigración, transfusión, etc. Es una causa bastante frecuente de miocardiopatía dilatada en países latinoamericanos, en áreas donde es endémica. Se tiene una estimación de que aproximadamente el 15% de las miocardiopatías dilatadas en Latinoamérica, la causa es chagásica, y también es una causa bastante frecuente de aneurismas ventriculares en estas latitudes. El diagnóstico, reitero, insisto, debe de basarse en que se tenga un alto índice de sospecha y los diagnósticos diferenciales principales es la miocardiopatía dilatada y el origen isquémico propiamente dicho. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Acorté muchísimo esta charla. Vimos un caso, los casos que traigo del taller esencialmente todos son Chagas, les voy a enseñar nada más uno de ellos.
en lo que la doctora Aloja prepara su presentación. Mujer de 26 años, factores de riesgo completamente negativos para etiología isquémica, no factores de riesgo cardiovascular. Se presenta por disnea de pequeños esfuerzos. En este caso, el punto interesante es que es una mujer campesina, ¿no? Y ustedes ven esto, que únicamente les voy a enseñar las imágenes de realce tardío. Es obvio que este paciente daría la impresión de que tiene por lo menos enfermedad de 2 vasos, ¿no? La localización es francamente subendocárdica, está francamente remodelado ese ventrículo, en este caso toda la porción apical de la cara anterolateral e inferolateral se encuentran tomadas, pareciera como una lesión de tronco, ¿cierto? Entonces, en este paciente además tiene algo de derrame concéntrico, un poco más evidente hacia la pared inferior. La alteración de la movilidad es más que obvia, tiene una alteración en la movilidad global, pero les quiero enseñar más bien las coronarias. Entonces, en este caso, las coronarias obviamente es lo primero que se tiene que sospechar, que es lo subyacente del problema de este paciente, y eventualmente no tenía absolutamente nada. Entonces se tomó la serología, y nuevamente reiterarles que es un diagnóstico de exclusión, pero que tiene que tener un alto índice de sospecha. Se confirmó que la etiología de esas áreas de realce tardío que tienen una distribución isquémica no era isquemia de origen coronario, sino era secundario a Chagas. ¿Okay? Entonces ahora sí voy a ceder la palabra a la doctora Aloja, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, la última charla que tenemos en este departamento, en la parte de imagen cardiovascular, me preguntaba la doctora Meave que si creían más conveniente que se platicara de algo que fuera realmente muy frecuente y que se estaba haciendo un poco de caso omiso en el desarrollo de las charlas, que es la cardiopatía isquémica. Ella tiene preparadas ambas pláticas, tiene preparada la parte que le correspondía de las miocardiopatías, se va a volver a hablar de algo de Takotsubo, de miocardiopatía no compactada, de hipertrofia, dilatación, pero si se fijan dentro del temario no se consideró la parte de cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica finalmente representa el 95% de la patología que ven los cardiólogos y obviamente las áreas de imagen cardiovascular. Entonces, si ustedes no tienen ningún inconveniente, le pedí a la doctora que mejor cambiara el tópico y hablar de lo que realmente es muy frecuente, que es la cardiopatía isquémica y cómo debe ser la evaluación por resonancia. ¿Okay?